Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, amigos. Estamos aquí para nuestro devocional en casa, con el cafecito, la higiene de manos. Sabe que estuve esta semana por allá en un lugar, una cantidad de restaurantes y de almacenes. Pregunté si había algo para las manos y no lo había. Así que estamos aquí también, queridos, aprendiendo a no dejar de cuidarnos. Más importante que cualquier cosa es el autocuidado. Y bueno, voy a proceder a quitarme esta mascarilla porque pues creo que no les va a llegar ningún riesgo porque estamos aquí virtualmente. Pero bueno, quería sobre todo enfatizar esto de no dejemos y no bajemos la guardia con el autocuidado. Aquí estoy con mi cafecito porque pues esto lo hacemos para las mañanas, ¿no? Aunque sé que algunos ven el devocional en casa ya en las horas de la tarde y la noche. Bendito Dios, lo importante es que podamos tener el privilegio de llegar hasta su casa. Mi nombre es Diego Cardona, hablo desde la comunidad cristiana El Redil y te agradezco mucho por haberte suscrito a la campanita, al canal, por enviar este recurso a tus familiares y amigos. Y bueno, ya voy a abrir mi agenda que tenemos este año. A propósito, las agendas pueden llegar por vía correo. Si te interesa, contáctanos y te hacemos llegar una pequeña donación para ellas. Pero bueno, aquí tengo mis notas para guiar el devocional de esta mañana, que está en un salmo, que es uno de esos salmos. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero sin duda hay salmos que nos han llegado especialmente al corazón. Este Salmo 139. Salmo 139 tiene varios lugares favoritos y famosos en medio de los cristianos, pero voy a referirme a una parte que quizás no es tan conocida, el verso 13 al verso 16. En nuestro calendario aparece hasta el verso 15, pero me pareció, preparando este devocional, que sería apropiado ir hasta el verso 16. Así que en primer lugar, leamos juntos la palabra del Señor. Para ti que estás en casa, ahí te aparecen en la pantalla, pero si vas conduciendo un vehículo o caminando por la calle, solamente escucha la preciosa palabra del Señor en el Salmo 139, verso 13 al 16. Dice así el Señor. Dirigiéndose el salmista al Señor, le expresa: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Especialmente vamos a hacer hincapié en el verso número 14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. La palabra del Señor. Y bueno, comencemos esta mañana del devocional en casa en una oración. De nuevo, para ti que estás allí en casa, quietecito, tranquilo, quizás también como este servidor, tomándote el cafecito colombiano tan delicioso, pues cierra tus ojos. Si estás en el vehículo, en medio de la calle, caminando, en el transporte público, está bien orar con los ojos abiertos. Esta tradición de cerrar los ojos no es más que una metodología para la concentración. Nos ayuda a cerrarnos a las preocupaciones cotidianas por un momento y traerlas delante del Señor en una concentración de fe que es la oración. Padre, juntos te pedimos que este devocional en casa de la mañana de hoy, viernes 14 de enero, sea de gran edificación y bendición para todos. Al meditar en el Salmo 139, estos versos 13 al 16, que nos enfocan en la admirable creación del ser humano y cómo esa reflexión
que nos conecta ya con Génesis 1, 2 y 3, nos permite de manera especial adorarte, suplicarte, venir a vivir la vida en gratitud y concentrarnos en nuestro Dios único y verdadero y en el conocimiento que en estos días como creyentes y como iglesia estamos adelantando, el conocimiento del Santo, de nuestro querido Dios y Salvador, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, guíanos en este tiempo de meditación y de compañerismo en la palabra y en la oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios, conoces cada pensamiento, sabes si voy o si vengo, lo que habré de decir, oh Dios, me envuelves por completo. Tú me has cubierto con tu mano. No entiendo tanta grandeza, no entiendo tanta majestad. Mira dentro de mí, examíname y conoce, señala lo que no es digno de tu santidad y hazme permanecer atado a tu palabra y en tus caminos seguir. En todo dependo de ti. Tú creaste cada parte de mí, me entretejiste en tus manos, seguro y protegido en ti. Ya me habías pensado, Dios, preciosos son tus pensamientos, son tan extensos, son tantos como la arena del mar. Bueno, antes de ir a la confesión, unas pequeñas reflexiones muy sencillas que hacemos. Siempre reflexionamos un poco y oramos en este devocional en casa con nuestro acróstico. Así seguirá este año, aunque este año los textos son más reducidos a 1, 2, 3 versitos, pero siempre de la mano de la palabra de Dios, orando juntos al Señor. No sé si ustedes han notado que en esta generación se ha dado un realce a la vida animal, específicamente de aquellos animales, o más particularmente de aquellos animales que son cercanos a la familia, digamos, los que llamamos a menudo mascotas. Bueno, es bonito poder cuidar de los animales porque Dios nos llamó a ser mayordomos y señores de la creación, y en el cuidado animal, muchos niños, por ejemplo, mis nietos, les cuento, aprenden a valorar la creación de Dios y a cuidar a través de una mascota que está en casa. A veces, bueno, yo sé que terminan siendo los padres los que lo cuidan, pero aprenden que hay que bañarlo, que hay que sacarlo, que hay que muchas veces recoger algunas cositas que ellos arrojan y jugar con ellos y tener cuidado con ellos cuando se sale a la calle y se encuentran con otras mascotas. Pero creo que usted estaría de acuerdo conmigo en que muchas veces se le adjudica a esos seres vivientes que son una creación inferior, que son animales y que traemos a nuestros hogares a veces como mascotas, se les adjudica un valor más allá del que ellos tienen, inclusive en detrimento de sus propias realidades. Yo acostumbro decir que los perros, por ejemplo, eran más felices cuando eran animales, porque a veces se constituyen en compañeros, ¿cierto? Entonces se reducen a pequeños espacios en apartamentos y se les pone a esperar horas interminables para que acompañen a una persona que quizás se siente un poco sola. Es decir, se les reducen sus posibilidades como animales y se convierten en acompañantes emocionales. Bueno, eso y muchas otras cosas. Personas que a veces no solo aprecian los animalitos, y está bien apreciarlos y encariñarse con ellos y dolerse cuando ellos sufren y están enfermitos y cuidarlos bien llevándolos al veterinario y lamentarse porque ellos fallecen, pero muchas veces ocupan el lugar de un ser humano. Y yo sé que esto tiene tanto una discusión filosófica en algunas personas que piensan que sencillamente los seres humanos son animales más desarrollados,
pero muchas veces tiene también discusiones de orden emocional, de personas que en lugar de buscar la interacción con otro ser, con otro que puedan llamar tú, en un diálogo completo con otro ser humano, se refugian en relaciones con seres inferiores que no les exigen en ese sentido emocional. Precisamente nuestro texto de hoy nos plantea eso. En el verso 14 señala: te alabo porque soy una creación maravillosa. El salmista capta que el ser humano es diferente al resto de la creación. Es superlativo frente a la demás creación y empieza a identificar elementos desde su misma gestación en el vientre de su madre, pero en particular las posibilidades que tiene este ser de hacer religión, de buscar a Dios, de conocer a Dios, de tratar de hacerse las preguntas fundamentales de cara a la revelación del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, del Dios que nos reveló el Señor Jesucristo. Y concluye que es admirable esta creación. Bueno, para nuestro primer segmento de confesión, debemos observar que aquí en nuestro texto no se está financiando el narcisismo. Miren que el texto ya supone inclusive una expresión un poco preocupante. Te alabo porque soy una creación admirable. Pareciera las palabras de ese famoso fariseo que junto al publicano decía: te doy gracias porque ayuno, te doy gracias porque hago esto y hago lo otro. Hay que entender bien este texto. Este texto no es un ser humano contemplándose a sí mismo como Narciso en el espejo de sus redes sociales o de su autorreflexión para parecer que, descubro qué tan maravilloso soy, como en la famosa reflexión de Quino con Mafalda, que Mafalda se aleja de la ciudad y se pone triste viendo cómo se ve de triste la ciudad sin mí. Evidentemente esas manifestaciones, por supuesto críticas en la aguda reflexión de Quino, este famoso caricaturista argentino, nos hacía pensar en nos daba una semblanza de ese narcisismo profundo que todos tenemos. No es eso lo que el salmista está pensando aquí, sino que está admirado en la creación de Dios. Así que debemos empezar en primer lugar con nuestra confesión pidiendo perdón por nuestro narcisismo, que muchas veces se confunde con nuestra teología. Señor, ayúdanos por favor a identificar muy bien cuándo estamos dándonos cuenta de la grandeza y la belleza de tu creación en nuestro propio ser, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en contraste con manifestaciones donde estamos buscando endiosarnos a nosotros. Hay formas muy comunes en la comunicación familiar, en las comunicaciones de las redes sociales, en la autorreflexión, como aquí se expresa, donde cometemos el error de pensar que nosotros somos el centro del universo, que nuestros sentimientos y gustos y deseos y planes valen más que los de los demás. Y no nos vemos como creación responsable ante un creador, sino como dioses y dueños de la barca de nuestra propia vida. Perdónanos, Señor. Y junto con este reconocimiento del pecado del narcisismo tan apegado a nuestras entrañas, tan vertebral, tan sanguíneo, que aparece de maneras tan sutiles y a veces también tan evidentes, de cara a este reconocimiento y a esta confesión, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que al vernos a nosotros en el espejo, no nos adoremos a nosotros mismos con la autolástima o con el orgullo, sino que corramos hacia ti reconociendo que tú eres el Creador, que tiene legítimos reclamos sobre su creación y en quien podemos confiar para nuestro cuidado. Te agradecemos que podemos confesarnos delante de ti
al leer tu palabra hoy en el Salmo 139, verso 13 al 16. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos esta canción antes de seguir reflexionando en este pasaje de la palabra del Señor. Sí. Mira dentro de mí, examíname y conoce, señala lo que no es digno de tu santidad y hazme permanecer atado a tu palabra y en tus caminos seguir. En todo dependo de ti. ¿A dónde podría escapar? ¿En dónde me podré ocultar? Si aún en el cielo o en el abismo o en el océano más lejos, Tu mano siempre me hallarás, me guiará, me sostendrá, pues tuyo soy, oh poderoso Dios. Mira dentro de mí, examíname y conoce, señala lo que no es digno de tu santidad y hazme permanecer atado a tu palabra y en tus caminos seguir. En todo dependo de ti. Bueno, yo sigo aquí con mi cafecito en esta preciosa mañana de viernes, que tanto nos alegra, pues un segundo viernes del año, y agradeciéndole al Señor por su misericordia al regalarnos este nuevo año. En este segundo segmento es de adoración. Es evidente que el salmista está extasiado en la belleza de la creación de Dios. Siempre cuando vemos una creación preciosa, pensamos en el Creador. Decía en una reflexión reciente aquí en la congregación que esa es la ciencia de los niños, y es una ciencia primaria que no debemos abandonar. El asombro. Usted ve un cuadro hermosamente pintado, una pieza de arte, una escultura, una canción bellísima. Usted inmediatamente pregunta quién la canta, quién la compuso, quién ejecuta ese instrumento, quién hizo esa pieza de arte. La creación siempre nos dirige hacia el Creador. Son aquellas argucias de los adultos que van aprendiendo a evitar la ciencia del niño y empezamos a preguntar otra cantidad de cosas que está bien preguntarlas, pero que no deben ocultar el que fundamentalmente una creación nos lleva al Creador, ¿verdad? Y en este caso él es sorprendido por la creación de su propio ser. Empieza a reflexionar en su infancia, piensa en que él estuvo en el vientre de su madre. En el verso 13 nos menciona aquí su periodo de gestación. Inclusive va más allá a hacer una evocación de la creación del ser humano cuando dice que en lo más profundo de la tierra, porque el ser humano fue creado desde el polvo. El ser humano fue creado con materia prima, la materia prima de la tierra. Y Dios lo quiso así para mostrar la grandeza de su poder. No estuvimos allí, no tenemos fotos ni videos de ese momento. Nos asiste la fe en la revelación de Dios. Así como asiste a la fe el científico que cree que fue en un Big Bang o en un pequeño átomo que salió de la nada, qué sé yo, porque ninguno de ellos estuvo ahí. Nosotros acudimos a la fe en el relato que el Señor nos da a través de este sabio egipcio y hebreo que fue Moisés, que recogió la tradición oral de su pueblo y la vertió en la palabra del Señor escrita que tenemos hoy en día y que Dios, nuestro Señor, ha sellado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos ha certificado que nosotros fuimos creados desde la tierra. No solo adorar a Dios por ser creador. Aquí es evidente que Él está
adorando al Señor también por ser sustentador. Hay una frase muy preciosa en nuestro texto de hoy, en el verso 16, donde dice: todos mis días se estaban diseñando. La Reina Valera dice que fueron escritos en un libro. El verso anterior, o la frase anterior, también menciona este libro. Que Dios sea diseñador en un proceso de creación y de gestación, por ejemplo, de un bebé en el vientre de su madre, nos habla de que Dios no solo es creador. Es decir, que Dios no solo hizo una obra, como dicen los deístas, y la dejó allí como un relojero que deja el reloj funcionando y sigue por otro lado su vida. Este es el Dios que creó, pero que no abandonó su creación, que sigue siendo su sustentador y su juez, y que fue diseñando los días de la vida y acompañando la gestación del ser humano. En ese sentido adoramos al Señor no solo por ser nuestro creador, sino también por ser nuestro sustentador, algo que debe llenarnos de mucho consuelo, de saber que Dios sigue caminando con nosotros y Él es el Señor y va guiando la historia hacia sus fines, los que Él diseñó. Padre, te adoramos como creador, como diseñador inteligente, pero también como el acompañante, el sustentador y juez de la vida humana, de mi vida y de la vida de quien me acompaña en este día en el devocional en casa. Te adoramos, Señor, como creador. No tenemos todas las respuestas, no podemos hacer todas las descripciones, no estuvimos ahí. Finalmente hay una experiencia de fe y de confianza en la palabra revelada y enseñada por Cristo. Y Señor, nosotros creemos esta palabra por tu bendita misericordia, por el don de la fe, y te adoramos al reconocer en esta palabra que no solo creaste, echaste a andar el universo y la humanidad, sino que también eres sustentador que acompaña y que juzga a cada uno de nosotros. Y así nos rendimos en santo temor, en amor reverente delante de ti. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Continuemos en el siguiente segmento y antes de eso escuchemos esta canción. Estas canciones nos van entretejiendo en la palabra y la oración. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en nada. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin hora marcada. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. El sol pierde claridad cerca de su gloria. No se vende, no se ríe. Bueno, aquí sigo con mi cafecito. Café colombiano, el mejor café del mundo. Hay muchas marcas de café, pero es muy bonito reconocer que en nuestra tierra, aquí en Colombia, para quienes están fuera del país y extrañan tanto esta preciosa tierra, se produce este café tan delicioso. Bueno, muchas cosas preciosas Dios les ha dado a esta tierra, en su cultura, en su gente preciosa, en sus 5 grandes regiones, en sus productos naturales, en sus instrumentos musicales, en su gente. Él es el creador y el diseñador que generosamente ha bendecido esta tierra. El cafecito nos recuerda eso todas las mañanas. Bueno, vamos al segmento de súplica.
En el verso 14 concluye nuestro salmista: tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Eso de que lo sé muy bien habla de un salmista que había reflexionado y había meditado. El Salmo 139 es un salmo de gran meditación. Se le adjudica al rey David. Hay tantas reflexiones en este salmo. De pronto, si lo puedes leer ahora, es precioso cuando termina, por ejemplo, ya postrado diciendo: examíname, examíname, Señor, y prueba mi corazón y mis pensamientos. Porque toda esta reflexión de la maravilla de Dios creador le ha hecho pensar que nadie mejor que Dios para presentar delante de Él sus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades en el día de hoy? Esto de que Dios conoce muy bien nuestra realidad y que por eso nosotros vamos sabiendo muy bien que Él nos conoce, que Él nos cuida y que Él nos ayuda. Estamos comenzando un año aquí en la congregación. Tenemos ese chat que seguramente, si eres parte de otra congregación, en tu congregación supongo yo, que también tienen algún sistema en que los hermanos durante la semana se apoyan en oración. Puede ser que sencillamente se van compartiendo las oraciones cuando se congregan, pero a veces usamos la tecnología, los chats grupales, que deben ser muy bien administrados, o a veces los anuncios en las redes sociales donde nos apoyamos en la oración. Yo tengo aquí en el chat de la iglesia muchas peticiones. Estamos atravesando, al parecer, una nueva ola de contagios. Entonces aquí tengo una cantidad de oraciones. Muchas son por familiares que efectivamente están teniendo que cuidarse mucho. También hay muchas oraciones de protección. En nuestra congregación, al final de la noche, el hermano que nos preside, yo lo haré esta noche, retoma esas oraciones y pone un pequeño audio donde a veces mi esposa y yo lo escuchamos allí para acompañarnos en la oración al final del día. Muchos hermanos. Me encanta cuando los hermanos piden oración por compañeros de trabajo, por familiares. Y me encanta también cuando reportan las bendiciones del Señor, los cuidados del Señor. Leíamos en estos días en el Salmo 86 que Dios siempre responde. Y si no nos da lo que le pedimos, nos da cosas mejores. Y si nos deja esperando es porque Él tiene tratos especiales y mejores para nosotros. Y podemos confiar en el Señor. Unámonos al Señor para orar y presentar tantas peticiones. Lo hacemos un poco en forma genérica y también lo hacemos en forma anticipada, pidiendo la protección de Dios. Padre soberano, nuestro Dios revelado de manera climática en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos a pedirte hoy por todos estos hermanos y hermanas que nos claman por ellos y por familiares y amigos que están aquí en nuestro chat en las situaciones de salud. Pedimos, Padre, sanidad y protección. Por favor, te lo pedimos, Señor. Estas oraciones imperfectas que hacemos, pero que sabemos que son presentadas perfectas en el gemir del Espíritu ante el trono de la gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros. También los niños están para empezar la semana entrante, sus colegios. Guárdalos. Hay tanta presión de grupo, tanta mentira social, tanto entretenimiento que amenaza con desviar a nuestros niños y nuestras niñas de la fe. Protégelos, Padre, al comenzar este periodo de educación, de socialización en sus colegios. Cuida a nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes y señoritas, te los pedimos en el nombre de Jesús. También presentamos a los hermanos en sus diferentes actividades laborales, comerciales, académicas, empresariales. La mayoría han testificado que diciembre fue un buen mes, especialmente aquellos que viven de sus emprendimientos personales, en sus empresas, en sus negocios, como trabajadores independientes. Así que te adoramos y te glorificamos. Y pedimos que este mes de enero y este año que comienza sea especialmente cobijado por tu bendita gracia. Así lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bueno, y nos preparamos para nuestro último segmento y como es habitual, escuchemos esta adoración al Señor que nos va ayudando poéticamente a introducir nuevas frases de adoración en nuestra vida cotidiana y a expresarnos delante del Señor. Si quieres cantarla, la puedes cantar. Aquí está esta adoración al Señor. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Bueno, aquí estoy para el último sorbito de café. Café colombiano. Hoy le estoy haciendo publicidad al café colombiano, no a ninguna marca en particular, al café colombiano. Yo visito a veces otros lugares y siempre les digo, cuando tomen una taza de café, recuerden a Colombia y oren por Colombia, porque Colombia produce el mejor café del mundo. Así que oramos por nuestra nación. Un año complicadito el que nos viene, en el que necesitamos pedir que las elecciones y este tema electoral, que esas diferentes opiniones no se sobrepongan sobre nuestras convicciones mayores del Evangelio, y que respetuosamente escuchemos, consideremos y dialoguemos sobre nuestras diferentes posturas políticas, porque los cristianos tenemos diversidad de posturas políticas y así debe ser. No dejamos que nos traten como borregos, que vamos a votar por un señor que porque es cristiano, Dios lo bendiga porque es cristiano, pero debemos examinar claramente las posturas, aun de aquellos que no son cristianos, y tomar las mejores decisiones para el bienestar del país. Porque algunos de los que son cristianos esperan que votemos por ellos solo por ese hecho, sin estar capacitados ni experimentados en esas difíciles labores del servicio público. Bueno, me meto a veces un poquito en política también, porque todos los cristianos debemos amar a nuestra nación. Pero aquí estamos en el segmento de acción de gracias. Yo tengo aquí dos observacioncitas que, como les decía al principio, las anoto en mi agenda de planeación del año, que usted la puede adquirir y puede solicitarla inclusive para que se le envíe por correo. Aquí tengo anotadito que para la acción de gracias, la palabra valorar. Cuando leo este texto, me llega ese sabor, permítanme, que debemos valorar más nuestra vida. Mirar nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos. Yo he tenido unos problemitas bastante difíciles, he estado en terapia de mi mano, unos problemas en unos tendones complicados. Pero ahora en medio de eso me siento invitado por la palabra de Dios hoy a la acción de gracias, valorar mi cuerpo, mi alma como creación de Dios. Es que el mismo salmista lo está diciendo. Te alabo porque soy una creación maravillosa, y se nos olvida, damos por sentado que nuestro cerebro tiene el computador más potente que la ciencia ni siquiera es capaz de imaginar y no ha alcanzado ni siquiera a describir. Que los ojos tienen una capacidad, bueno, cada parte de nuestro cuerpo es tan maravillosa y debe llevarme a la adoración cuando valoro aquellas funciones. Y por ahí hay ese sabio dicho que dicen que uno no valora las cosas sino cuando las pierde. Hombre, pues aprendamos a valorarlas antes de perderlas. Entonces en estos días yo con mi mano me he dado cuenta que
que yo peco de no darle gracias al Señor por esta función tan maravillosa y muchas veces me veo impedido. Entonces tengo que usar mi otra mano mucho más para coger cositas y todo lo demás. Digo yo, bendito Dios, es que qué maravilla la que el Señor nos ha entregado, qué mensaje tan hermoso de su amor, de su grandeza, que debe postrarnos en adoración. Entonces valorar más. Y también tengo aquí la relación con el Creador. Evidentemente, el salmista observa que su cuerpo es un gran mensaje, que su alma es un gran mensaje de una observación de la creación que me lleva a la relación con el Creador. Y la relación con el Creador es la principal ciencia. La teología es la principal ciencia. Y toda teología empieza en la creación, en una observación de la maravilla de la creación y una búsqueda de cómo se revela el Creador. Así que como acciones de gracias, pues quiero invitarlos a continuar y hacer este año votos y compromisos específicamente para hacer devocional diario. No es que el devocional se tiene que hacer solamente con nuestro devocional en casa. El devocional en casa es solamente una ayuda que pretende pues estimular la devoción personal y familiar. Pero comprometerme a cada día adorar a mi Dios y leer su revelación. También creo que me compromete a buscar otros que tienen estas mismas convicciones, que se saben creación de Dios y que juntos buscan a su Creador. Y ahí pues viene una acción de gracias muy importante, y es que el creyente vive en gratitud en la comunidad. No te quedes solo en lo virtual. La iglesia no puede ser solo virtual. No hay familia virtual, no hay matrimonio virtual, no hay iglesia virtual. Los elementos virtuales son ayudas, formas que la iglesia aprovecha para la comunicación, pero nuestra relación ha de ser tridimensional. Y en la iglesia local donde te congregas tienes la oportunidad. Este año estamos siguiendo el catecismo de la nueva ciudad, producido por Poema, de grandes autores de talla mundial que nos han ayudado a resumir las grandes convicciones que debe tener un cristiano. Y este año vamos a crecer mucho en esto y en la comunidad. Cada semana estamos instruyendo y edificándonos unos a otros, acompañados de este catecismo, que básicamente es un resumen de textos bíblicos fundamentales en un orden trinitario que pasa por los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y el credo apostólico, como son los catecismos en la historia cristiana. Te invito a que participes en tu congregación y que hagas esto como parte de tu vida de gratitud. Bueno, sin más, me despido. Para quienes no empezaron con nosotros, mi nombre es Diego Cardona. Yo soy uno de los pastores aquí en la comunidad cristiana del Redil, en la ciudad de Medellín. Y te doy muchas gracias por suscribirte, por acompañarnos hasta ahora, por enviarlo a tus familiares y amigos si esto ha sido de tu edificación. El Señor te bendiga y nos veremos en el próximo devocional en casa. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.